Hola a todos, mi nombre es José Carlos Domínguez Flores, soy estudiante de la licenciatura en quiropráctica de noveno semestre y curso la experiencia educativa de endocrinología. En este momento voy a hablarles de el tema de anatomía y fisiología del eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo y la hipófisis conforman una unidad funcional que participa en la regulación de varias glándulas endocrinas, contribuyendo a la homeostasis del estado hídrico y metabólico. El hipotálamo está situado ventralmente en relación con los tálamos derecho e izquierdo, formando el suelo y la porción inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo, y se conecta con la hipófisis por medio del infundíbulo. El hipotálamo se subdivide por conveniencia en tres grupos de núcleos o áreas. La primera, rostral o anterior; la segunda, tuberal, denominada así por su asociación con el tuber cinereum o el infundíbulo; y la tercera, posterior. La hipófisis yace en la base del cráneo, en una porción del esfenoides llamada silla turca. Las alas del esfenoides forman las apófisis clinoides anteriores y el dorso de la silla forma las apófisis clinoides posteriores. La glándula está rodeada por la dura madre. Su plegamiento forma el diafragma de la silla, el cual evita que la membrana aracnoides y el líquido cefalorraquídeo entren a la silla turca. El tallo de la hipófisis y sus vasos sanguíneos pasan a través de una abertura en el diafragma. El quiasma óptico yace de 5 a 10 milímetros por encima del diafragma y es anterior al tallo. Desde su origen embriológico, se forma después del cierre del túbulo neural, hacia el final de la tercera y principios de la cuarta semana de gestación. El extremo cefálico forma tres vesículas para constituir el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o el cerebro posterior. Hacia la quinta semana de gestación, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, como lo vemos en la imagen, siendo este último parte del origen embrionario de la unidad hipotálamo-hipófisis. En las paredes laterales del tercer ventrículo aparecen tres prominencias que posteriormente formarán el hipotálamo, tálamo y epitálamo. La hipófisis se origina a partir de dos porciones. La primera, la bolsa de Rathke, que es una vaginación ectodérmica dorsal del estomodeo, localizado anterior a la membrana bucofaríngea; y la segunda, el infundíbulo, que es una extensión ventral del diencéfalo, justo por debajo del quiasma óptico. Este doble origen explica la diferencia histológica y funcional en la hipófisis. El primordio de la hipófisis anterior se reconoce entre la cuarta y la quinta semana de gestación, y su rápida diferenciación conforma una unidad hipotalámico-hipofisiaria madura a las 20 semanas. Tanto la bolsa de Rathke como el infundíbulo derivan de la capa germinal ectodérmica. El desarrollo de la hipófisis comienza cuando los primordios glandular y neural son inducidos por la notocorda. Durante la tercera semana de gestación, el infundíbulo se desarrolla como un divertículo ventral en el piso del tercer ventrículo. En forma simultánea aparece una placoda ectodérmica en el techo del estomodeo, que se invagina para formar la bolsa de Rathke, que crece en posición dorsal. En el segundo mes de gestación, la bolsa de Rathke pierde contacto con la cavidad oral y se integra con el infundíbulo. Las células
de la pared anterior de la bolsa de Rathke o pars distalis forman el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis y consta de tres partes. La primera, la pars distalis, que constituye prácticamente el lóbulo anterior. La segunda, o pars tuberalis, es una prolongación que crece redondeando el tallo del infundíbulo. Y la tercera, la pars intermedia, que es la pared posterior de la bolsa Rathke, que no prolifera y tiene poca importancia en el humano. El proceso infundibular origina el lóbulo posterior de la hipófisis, también conocido como pars nervioso o neurohipófisis. La hipófisis pesa al nacimiento alrededor de 100 miligramos y alcanza durante la etapa adulta un peso de 500 a 600 miligramos. Sus dimensiones son de cerca de 10 milímetros de longitud, 10 a 15 milímetros de ancho y unos 5 milímetros de altura. Debido a diferencias relativas en el tamaño de la pars distali, el peso de la hipófisis en la mujer es un 20% mayor comparado con el hombre. Su tamaño puede duplicarse durante el embarazo. Hacia el tercer y cuarto mes de la gestación, las células del lóbulo anterior se organizan alrededor de cimisoides. El sistema portal se desarrolla en forma simultánea y se encuentra plenamente establecido al final del primer trimestre. Las células del lóbulo anterior se diferencian en células acidófilas distribuidas en la pars lateral y en células basófilas distribuidas en la pars medial. El hipotálamo tiene conexiones vasculares con el lóbulo anterior de la hipófisis. Estos capilares sanguíneos se conocen como sistema portal hipotálamo-hipoficiario y conectan los lechos capilares del hipotálamo con los lechos del lóbulo anterior de la hipófisis. La hipófisis anterior recibe 0.8 miligramos por minuto de la circulación portal que conecta la eminencia media del hipotálamo con la hipófisis anterior. La irrigación proviene de las arterias hipofisiarias superior, media e inferior, que son ramas de la carótida interna. La arteria hipofisiaria superior irriga el lóbulo anterior. Las arterias hipofisiarias media e inferior irrigan el tallo hipofisiario y la apófisis posterior. La arteria hipofisiaria superior irriga el lóbulo anterior, formando múltiples arterias capilares, las cuales forman un plexo denso y numerosas asas en la eminencia media. Este plexo es notablemente denso en la zona en que toman contacto la eminencia media y la pars tuberalis, llamado mantle plexus. Las neuronas que inervan el hipotálamo están en todos los niveles del tronco encefálico, desde el bulbo caudal hasta el mesencéfalo rostral. Sus características de esas conexiones, las de los otros grupos de neuronas monoaminérgicas. Existen dos proyecciones noradrenérgicas principales hacia el hipotálamo: el conjunto de aferentes nace del bulbo y de la protuberancia formando plexos terminales densos en el área preóptica medial, el área hipotalámica anterior, el núcleo paraventricular, el área tuberal ventral, el núcleo dorsomedial, el núcleo tuberomamilar y todo el sistema periventricular que incluye el núcleo arcado y las capas interna y subependimaria de la eminencia media. La segunda aferencia hipotalámica noradrenérgica es relativamente menor y surge del núcleo locus coeruleus, de la protuberancia para inervar neuronas diana más restringidas en el sistema periventricular, el núcleo dorsomedial y núcleo paraventricular.
y el núcleo supraóptico. Las neuronas de rafe mesencélico también se proyectan en el nivel rostral a través del área tegmentaria ventral en el lado del encéfalo anterior medial para proporcionar una inervación difusa al hipotálamo medial, que es más denso en el complejo mamilar, al núcleo periventricular, al núcleo arcado y al núcleo supraquiásmico. Además, la eminencia media recibe una aferencia moderada de neuronas sexoterinérgicas en las capas interna y subependimaria con una aferencia escasa hacia la zona ampliada, empalizada. Las neuronas dopaminérgicas se proyectan a través de distancias variables. Los sistemas ultracortos son neuronas dopaminérgicas localizadas en la retina y el bulbo olfatorio. Los sistemas intermedios son células dopaminérgicas tuberohipofisiarias que se proyectan desde los núcleos arqueados hasta los núcleos periventriculares en el lóbulo intermedio de la hipófisis y en la eminencia media. Estos sistemas son importantes en la regulación de la hormona liberadora de gonadotropinas en la secreción de prolactina. Los sistemas largos son amplias proyecciones de neuronas dopaminérgicas, se denominan sistemas mesocortical y mesolímbico. Este último se dirige hacia las neuronas límbicas. Las proyecciones más densas se originan en las estructuras del encéfalo anterior basal, el tubérculo olfatorio, el tabique, la corteza piriforme, la amígdala y el hipocampo. Las aferentes provenientes del complejo amigdaloide se proyectan hacia el área hipotalámica anterior y hacia la región que rodea el núcleo ventromedial. Una proyección proveniente de la formación del hipocampo abandona el sistema alfómix en el tabique y desciende a través del hipotálamo medial para terminar en el núcleo arqueado. Una vía aferente que es de particular destacable es la proyección retino-hipotalámica, una proyección directa desde las retinas hasta el núcleo supraquiásmico del hipotálamo que contribuye a la mediación de las influencias visuales en los últimos neuroendocrinos, sobre todo en la síntesis y la secreción de la melatonina. La adenohipófisis la constituyen 6 tipos de células distintas. Somatotropas son el 50% de las células y productoras de hormona de crecimiento. Las mamosomatotropas, que se consideran intermediarias entre las somatotropas y las lactotropas. Las lactotropas, que constituyen entre 10 y 30% del total de las células de la adenohipófisis y son productoras de la prolactina. Tirotropos son productores de la hormona estimulante de tiroides y forman el 5% de células. Corticotropos son los productores de la propiomelanocortina y la adrenocorticotropina y forman el 20% de las células. Y por último, las gonadotropos, que son productores de la fórmula folículo estimulante y hormona luteinizante y constituyen el 15% del total celular.